A lo largo de la historia y de los pueblos, la homosexualidad ha pasado por diferentes etapas hasta llegar a la actualidad. En otras muchas épocas, la tendencia libre y natural en la sexualidad humana se ha perseguido y castigado con dureza. A veces, como en la antigua Roma, se ha tolerado, aunque únicamente el matrimonio entre hombre y mujer era totalmente aceptado en la sociedad. El relato de hoy se titula Sodomía. Carlo esperaba llegar a tiempo. Necesitaba que la tortura aún no hubiera deformado su hermoso cuerpo y que el fuego de la hoguera no hubiera disipado su esencia. Todo comenzó el último invierno, cuando la negra procesión llegó para inundar el lugar de tragedia. Carlo era el hijo de un avezado comerciante que ayudaba a su padre mientras aprendía el negocio que algún día debía haber heredado. Su vida transcurría un tanto relajada, muy lejos de aquellas penurias que abordaban a otros jóvenes de su edad. Pero de repente todo iba a cambiar. Un tribunal itinerante de la Santa Inquisición llegó a la ciudad y con él, para Carlos, se acercaba el momento de rendir cuentas por esa rara imperfección que dominaba su cuerpo y que el mundo no podía tolerar. Aquella controversia vital también arrastraría a su familia y a todo cuanto poseía. Por ello, Carlo tomó la decisión de marcharse. En realidad, no fue del todo un heroico gesto de valentía. Es cierto que quiso proteger a los suyos, pero también era cierto que más temía al dolor, a la tortura. Todos hablaban de los efectos del potro que estiraba los huesos hasta desmembrarlos, de la dama de hierro, cuyas entrañas afiladas mataban lentamente. Aquello hubiera supuesto demasiado sufrimiento para él. Mientras huía, topó con una gran muchedumbre congregada en la plaza. Carlo fue abriéndose paso hasta encabezar la gran oleada de curiosos que se habían reunido para contemplar cómo una mujer acusada de brujería ardía en la hoguera. Carlo sintió el calor muy de cerca, escuchó su último lamento antes de que el cuerpo se desvaneciera entre las llamas. El olor a carne quemada lo llevó incluso al desvanecimiento. Él no quería morir así, y apresurado pero comedido para no levantar sospechas, salió de allí. Desorientado y aturdido, corrió hasta las afueras de la ciudad. Frente a él se alzaba un monasterio. Carlo nunca fue demasiado religioso, pero apurado por el pánico, decidió esconderse allí. Sin mucho esfuerzo, convenció al padre prior de su deseo por formar parte de la congregación. Posiblemente no lo creyeron, pero fue acogido como uno más. Todos los monjes le ayudaron en las tareas del huerto, de la cocina, de la capilla, pero solo uno, el más joven, Fernando, colmó de quietud aquellos días de incertidumbre y soledad con su mera presencia. Soportó con paciencia su escasa destreza al intentar escribir los libros sagrados. A veces bromeaba argumentando que sus letras eran todo un desconcierto difícil de armonizar. Carlo comenzó por admirar su paciencia, su madurez, lo cautivó, su clemencia, su forma de entender la vida, esa serenidad que él ansiaba y que necesitaba sentir cerca. En la capilla solo escuchaba sus cánticos y en el refectorio su voz relegaba las palabras sagradas. Siguió sus pasos llenos de tesón en torno a las columnas del claustro. Fernando le sonreía, pero él deseaba más, quería toda su atención. Aún no deseaba su cuerpo, pero aquella necesidad pronto llegaría. La cercanía de su boca en el escritorio, su rostro varonil frente a frente en la biblioteca, le provocaban sensaciones incontrolables. Ansiaba decirle cuánto le amaba, pero no se atrevía. 2 palabras en un papel fueron suficientes. No hizo falta incluir el nombre. Fernando conocía muy bien su forma de escribir. Antes de dormir, sin que nadie lo viera, dejó el mensaje bajo la puerta de su celda. Aquella noche le costó concebir el sueño. A la mañana siguiente, Carlo estaba inquieto, expectante. Durante el desayuno,
no pudo sentarse junto a Fernando, como cada día. Lo observó desde lejos. Su semblante no había cambiado, y su actitud con Carlo tampoco. Lo saludó como si nada hubiera ocurrido. Carlos sentía celos, porque Fernando solo amaba de una forma especial a su Dios. Pasaban los días mientras esperaba ansioso una respuesta que nunca llegaba. Carlo empezaba a contemplar la posibilidad de hablar con él cuando aquella calurosa tarde se presentaron los emisarios del Santo Oficio. Preso por el pánico, convencido de que venían a por él, se refugió en la capilla. El hábito pesaba demasiado, las gotas de sudor abordaron su frente y las oraciones le brotaban con facilidad. Por primera vez se sintió muy cerca de aquel Dios todopoderoso, al que suplicó clemencia. Cuando dejó de oírse la voz de la Inquisición, Carlos salió de allí y desde el pasillo aún pudo ver, antes de cerrar la gran puerta, cómo llevaban preso a Fernando, acusado abiertamente de sodomía, por ser el único dueño de un pequeño papel. Tuvo tiempo para detenerlos y aclararlo todo, pero le faltó valor. Lo paralizó el recuerdo de las llamas abrasando el cuerpo de aquella mujer en la plaza. Carlos se refugió en su celda, avergonzado y hundido. Su único pensamiento era para él. Cerraba los ojos y oía sus lamentos amarrado al potro. Sentía sus gemidos como una herida sangrante. Cuando al fin reaccionó, corrió sin parar, descalzo por las calles empedradas de la ciudad. Ya no le importaba el dolor, ni la tortura, ni las llamas de la hoguera. Solo tenía miedo de no llegar a tiempo, de no poder recuperarlo a él.